A continuación, presentamos a Carlos García Salas, profesor de Economía en el IES Félix de Azara de Zaragoza. Ha participado en la adaptación del currículo de Economía en la Comunidad Autónoma de Aragón. Es vocal de CEAPES, la Confederación Estatal de Asociaciones de Profesores de Economía en Secundaria, y vicepresidente de ADESDAR, Asociación de Docentes de Economía en Secundaria de Aragón. Queremos agradecer la presencia en estas jornadas de distintos miembros y presidentes de otras asociaciones de docentes de economía de España. La ponencia de Carlos García Salas lleva por título La economía y el emprendimiento social en el currículo de ESO y bachillerato. Queremos recordar también que cuando finalice esta ponencia haremos un pequeño descanso hasta las 7 de la tarde. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, antes de comenzar la exposición, quiero hacer también un agradecimiento al Departamento de Educación del Gobierno de Aragón por haber tenido la iniciativa de organizar unas jornadas que ponen en valor la economía en su dimensión social y yo añadiría también en su dimensión ética, porque entiendo que inexorablemente tienen que ir ligadas. También quiero agradecer a las personas que han participado y que han hecho posible la materialización de estas jornadas. Me consta que es un trabajo de equipo que implica a muchas personas, pero quiero destacar a Maya Loidi y a Miriam Alda en representación del Servicio de Formación y del Centro de Profesorado Juan de Lanuza por todas las semanas que llevan dedicándole a esta organización de estas jornadas. La exposición, en primer lugar, hablaré de la presencia de los contenidos y valores de la economía social y solidaria en el currículo. Fundamentalmente me centraré en la educación secundaria obligatoria y bachillerato, porque de otras etapas ya hay alguna experiencia, y fundamentalmente también en el área de economía, por motivos también que expondré a continuación. Intentaré no ser demasiado espeso en esta parte que tiene que ver con la exposición del currículo y seguidamente haré una serie de propuestas metodológicas para hacer compatibles estos principios y contenidos de la economía social y del emprendimiento social con las materias del área de economía. Los haré desde el punto de vista de las materias y de mis propias experiencias personales, pero entiendo que esto es exportable a otras materias, con otros contenidos, incluso en otras etapas. Cada uno lo conducirá allá donde pueda centrar sus puntos de interés. Y, por último, terminaré muy brevemente con 10 retos y oportunidades. No me voy a entretener, lógicamente, en describir lo que es la economía social, solidaria y el emprendimiento social, porque lo ha hecho Anabel y lo ha hecho muy bien. Pero por hilar el discurso que viene a continuación, destacamos que, como muy bien ha dicho Anabel, la economía social es aquella que no busca solo y exclusivamente el rendimiento económico, sino que tiene que trata de hacer compatible la actividad económica con el interés social y que, como también nos ha comentado nuestra compañera, inevitablemente tiene que tener un funcionamiento democrático. Sin entrar tampoco en debates si se le debe calificar, además de social, en solidaria, que eso sería otro tema de debate. En principio, cuando se habla de economía social y solidaria, sería aquella que incorpora una serie de valores universales como la justicia, la equidad, la solidaridad económica, la fraternidad económica, la solidaridad social, la democracia directa. Y en este caso, la economía social y solidaria se presenta también como una herramienta para la transformación social. Y esto es una idea también clave para entender cómo se pueden trabajar los contenidos en nuestro currículo. El emprendimiento social, de la misma manera, sería el emprendimiento que hace propios también estos mismos principios y, como la propia presentación de las jornadas destacaban, es una posible solución a problemas no solo económicos, sino también de tipo social, medioambiental o cultural. ¿Dónde nos encontramos contenidos vinculados a los principios, valores de la economía social en el currículo? Bueno, en primer lugar, nos los podemos encontrar
en el área de ciencias sociales en la etapa de educación primaria, en sexto. Es verdad que son unos contenidos muy básicos, apropiados, lógicamente, al nivel de madurez de un niño de sexto de primaria, no tienen necesariamente una dimensión social y tampoco tienen, y esto es peor, no tienen una continuidad inmediatamente después en la etapa de educación secundaria. Nos los encontramos, evidentemente, en muchos ciclos formativos, algunos por su propia naturaleza en algunas ramas profesionales, las de administración de empresas, comercio, marketing, etcétera, y en todos los ciclos formativos también en los módulos transversales adscritos a formación y orientación laboral, que tratan de vincular el emprendimiento ligado a las capacidades, a las competencias profesionales de cada uno de estos ciclos. Tratan de estimular el emprendimiento, también el autoempleo y el intraemprendimiento. Hacer un análisis pormenorizado de esto requeriría analizar cada uno de los currículos de estos ciclos formativos, que evidentemente no es el objeto de esta exposición. También deberíamos encontrárnoslos en todas las materias de educación secundaria y bachillerato, porque el currículo dice que cada una de ellas, con sus respectivos contenidos, han de contribuir a la adquisición de todas las competencias clave, de tal manera que desde todas ellas, de alguna manera, se tendrían que trabajar la competencia de iniciativa emprendedora. Pero donde evidentemente mejor nos los vamos a encontrar, por la propia naturaleza de estos contenidos, es en las materias de economía y, por lo tanto, en las etapas en las que la economía se imparte, es decir, en la educación secundaria obligatoria y en el bachillerato. Bueno, aquí hay que señalar también una idea que me parece también clave para entender lo que voy a decir a continuación. Tradicionalmente, el profesorado de economía siempre hemos defendido la necesidad de que todos los ciudadanos, todos los jóvenes, adquieran una cultura económica básica que los permita comprender, entender y valorar críticamente la sociedad en la que vivimos, en la que obviamente los acontecimientos económicos forman parte de nuestra vida cotidiana. Cuando entendemos la economía desde este punto de vista, necesariamente la economía, la visión que tenemos que dar de la economía debe ser una visión crítica, social y plural. Si no lo entendemos así, no entenderemos lo que a continuación viene, pero necesariamente esa visión es imprescindible en la economía. Y en ese sentido, siempre que hemos tenido oportunidad, hemos realizado propuestas a las distintas administraciones educativas, estatal y autonómicas, para incorporar materias y contenidos vinculados a la economía desde esta concepción de la economía. Es importante que estas propuestas no han venido de iniciativas particulares, sino que han venido del asociacionismo y de la colaboración entre profesorado de distintos lugares del país. ADESLAR, la Asociación de Docentes de Economía de Secundaria, de Economía en Secundaria de Aragón, y el CEAPES, la Confederación Estatal de Asociaciones de Profesores de Economía en Secundaria, en ese sentido han hecho distintas colaboraciones. No me voy a entretener en cada una de ellas, pero destaco tres hitos. Uno de ellos, en el curso 2013-14, desde CEAPES se impulsó un documento que se envió al Ministerio de Educación con una propuesta curricular de todas las materias que ya entonces los borradores de la LOMCE contemplaban, en donde participó profesorado de todo el país, también de Aragón, todo el que pudo y quiso, y donde se incluían contenidos de economía y emprendimiento social. Como sabéis, el 26 de diciembre de 2014 el Ministerio publicó el Real Decreto 1105, que regula las enseñanzas básicas de educación secundaria y de bachillerato, y en el cual prácticamente ninguna de las sugerencias que se había realizado desde CEAPES fue recogida. De hecho, se hizo una valoración bastante negativa en cuanto a una falta de contenidos sociales, en cuanto a una deficiente secuenciación de contenidos en algunas materias, e incluso repetición en alguna de ellas. Apenas unas semanas después, la Administración Educativa del Gobierno de Aragón se puso en contacto con ADESLAR para intentar adaptar, y subrayo lo de adaptar porque no sé qué trataba de crear contenidos nuevos, adaptar el currículo a la normativa aragonesa. Y esta, de nuevo, también un año después, a lo largo del 2015-16, de nuevo la Administración Educativa aragonesa volvió a ponerse en contacto con ADESLAR para hacer una revisión del currículo tratando de profundizar en los contenidos sociales del mismo. Finalmente, el currículo fue aprobado en Aragón, como sabéis, en las órdenes 489 y 494 de 26 de mayo. Hay que destacar que el nivel de participación de las asociaciones docentes en el país fue distinta. En algunos lugares fue una participación más activa y en otras sencillamente no se dio.
En Aragón, como he dicho, sí que tuvimos la oportunidad de participar distintos equipos en sendos momentos en esa adaptación, y esto ha podido generar determinadas diferencias en algunos de los elementos curriculares, los que están en azul, como diré a continuación. ¿En qué consistió ese trabajo de adaptación? Pues en respetar los criterios y estándares de aprendizaje evaluables, porque había que garantizar la uniformidad del currículo a nivel estatal. De ahí había que extraer aquellos contenidos que expresamente y de una forma muy clara se dedujeran del mismo, asociar cada estándar y criterio de evaluación a las competencias clave que más directamente estuvieran vinculadas a cada uno de ellos, y luego, además, hacer una presentación de cada una de estas materias, una contribución de ellas a la adquisición de las competencias clave, una redacción de objetivos y unas propuestas metodológicas. Y esto sí que fue percibido por los distintos equipos que participamos como una oportunidad para incluir contenidos, principios y valores de la economía social. Es imprescindible, dada la limitación del tiempo que tenemos, simplificar, porque podríamos estar muchísimo tiempo analizando cada una de ellas. En este análisis voy a analizar las dos materias de iniciación a la actividad emprendedora y empresarial de primer y segundo ciclo de ESO, las economías de cuarto de secundaria y de primero de bachillerato, y de economía de empresa y de fundamentos de administración y gestión. Sé que obviamente es una limitación, pero dada el carácter complementario y secuencial en alguno de los casos, parece razonable hacer esta simplificación, obviando para otra ocasión, si se diera el caso, pues comentarios sobre el carácter de opcionalidad de cada una de ellas, carga lectiva, alternativas que tienen, comentarios sobre la repetición de contenidos, secuenciación de los mismos, que hoy, lógicamente, no daría tiempo a hacerlo. Por lo que respecta a las materias de iniciación a la actividad emprendedora y empresarial de primer y segundo ciclo, como ya he señalado antes, los contenidos, criterios de estándares de evaluación son comunes en todas las materias, en todas las comunidades autónomas. Cuando he estado mirando cómo está regulado en todas las comunidades autónomas, he visto que son prácticamente un calco de lo que el propio Real Decreto del Ministerio establece. Y esto es así porque va a ser también así en las otras parejas de materias, porque había una obligatoriedad de respetar ese marco común que tenía que tener el currículo. No entro en detalle de todos los contenidos, pero destacamos alguno como habilidades de emprendimiento, responsabilidad social, autoempleo, el rol social de la empresa, etcétera. Todos ellos tienen su correspondiente estándar de evaluación de aprendizaje evaluable, como sabéis, y en donde sí que quiero destacar es en aquellos elementos que se pudieron regular en Aragón. La presentación de estas dos materias, sintetizando las ideas generales que tienen, desde mi punto de vista es una declaración clarísima de intenciones de lo que se tiene que conseguir con ellas y de una asociación muy clara con los principios y valores de la economía social y solidaria que antes Anabel nos ha descrito. Así, por ejemplo, se dice que emprender significa crear un proyecto que genere valor para la persona y la sociedad, que hay que fomentar la iniciativa emprendedora a través de un proyecto o simulación de proyecto que tenga fines lucrativos o no lucrativos, que la elaboración de este proyecto el alumnado ha de tomar conciencia de la responsabilidad social y de la importancia de actuar con criterios éticos y de integridad. Esta idea se repite en prácticamente todas las materias, y que han de contribuir a una sociedad que fomente la inclusión social y el bienestar de la comunidad. Es decir, que cuando leemos lo que estas materias deben ser, yo creo que claramente se nos está diciendo cómo tenemos que orientarlas. Evidentemente, esto tiene que tener consecuencias en los objetivos. No voy a leer todos los objetivos, veis que son muchos los que podrían estar relacionados con estos principios y valores, pero nos quedamos con uno: desarrollar un proyecto de emprendimiento orientado hacia una mejora social que incorpore valores éticos y que tenga en cuenta el impacto sobre el entorno y el medio ambiente. Y, por supuesto, también seleccionando ideas de las competencias clave, y sin entrar en concreto en qué competencia es, vemos que el alumnado ha de valorar el papel del emprendedor socialmente responsable, desarrollar actitudes y valores como la integridad y la honestidad, o un conocimiento de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía o derechos humanos y cívicos, que fijaos que son prácticamente los mismos valores con los que antes definíamos la economía social y solidaria. Hago un análisis a continuación de la siguiente pareja de materias: economía de cuarto y de primero de bachillerato. Como todos sabemos, todos los docentes que impartimos estas materias sabemos, todos los contenidos aquí tienen una clara dimensión social, absolutamente todos.
En este caso también sucede lo que decía antes, que son los mismos en todas las materias, en cualquiera de las comunidades autónomas en donde nos fijemos. Todos ellos tienen también su correspondiente estándar de aprendizaje evaluable y, aun siendo todos de claro carácter social, pues se puede destacar entre ellos empresarios y emprendedores, organizaciones productivas no lucrativas, derechos y responsabilidades del consumidor, desigualdad social, igualdad de oportunidades, gestión de los bienes públicos, causas de la pobreza, el subdesarrollo, etc. Remarco estos contenidos porque luego me referiré posteriormente a ellos. En Aragón, cuando se presentan estas materias, se dice que han de contribuir a trabajar valores de transparencia, responsabilidad, ética e integridad, al desarrollo de actividades de emprendimiento, tolerancia y solidaridad, y a la necesidad de actuar, como veis, con criterios de ética e integridad tanto en el ámbito público como privado. De la misma manera, tiene que haber objetivos que sean consecuentes con esta presentación de las materias. Son muchos los que podríamos señalar, pero me quedo por seleccionar con dos de ellos. El objetivo 1, valorar críticamente el impacto de las acciones de los agentes sobre el entorno, y el 4, identificar las consecuencias de las actividades empresariales en la empresa, los trabajadores y en la sociedad en su conjunto. Y finalmente, en cuanto a la contribución de estas materias a la adquisición de competencias clave, pues se vuelve a señalar la necesidad de incorporar la ética en la dirección de las organizaciones, en conocer los efectos sociales y medioambientales de las empresas, los de la desigualdad de la renta y sus instrumentos de redistribución, o en desarrollar un espíritu abierto, positivo y solidario respecto de otras culturas. Por lo que respecta a las materias de economía de empresa y fundamentos de administración y gestión, volvemos a señalar lo que estoy diciendo anteriormente. Los contenidos, criterios y estándares son comunes en todas las comunidades autónomas. Destacamos, entre otros, la responsabilidad social y medioambiental, las empresas de interés social, el marketing y la ética empresarial o la responsabilidad fiscal. Por lo que respecta a la presentación, se nos dice que estas materias han de fomentar el emprendimiento y dar una visión económica, social, ética y medioambiental de la empresa. Destaco solamente dos objetivos de entre los varios que se podrían señalar. El objetivo sexto de la materia de economía de empresa nos dice que los objetivos de las empresas han de ser compatibles con los de la sociedad. Y el octavo objetivo de la materia de fundamentos de administración y gestión, el proyecto que se realice ha de ser viable no solo económicamente, sino también medioambientalmente. Por último, por lo que respecta, sacando solo una idea clave de la contribución de estas materias a la adquisición de competencias clave, han de contribuir a una cultura del emprendimiento compatible con el interés social. Es decir, que cuando analizamos lo que estas materias han de contribuir a ello, yo creo que tienen una estrechísima vinculación con los contenidos y valores de la economía social y solidaria. Aun con todo, el análisis sería parcial si no tuviéramos en cuenta los elementos transversales. Como sabemos, los elementos transversales son contenidos que se tienen que trabajar desde todas las materias del currículo, de secundaria y de bachillerato, para contribuir a una formación más íntegra de los estudiantes. Voy a proponer diversos contenidos que se pueden trabajar muy bien desde las materias del área económica, agrupándolos en categorías. Propongo una denominación que sé que no es la del currículo, pero a mí particularmente me gusta más. Y para esta exposición la prefiero. De esta manera se pueden trabajar multitud de contenidos para contribuir a una educación cívica. La lista podría ser larguísima, pero desde luego desde nuestras materias se puede trabajar muy bien la desigual distribución de la renta, las consecuencias de una imposición progresiva o regresiva, la economía sumergida, el fraude fiscal, la injusticia social, la dependencia comercial, económica o financiera, el endeudamiento externo, el subdesarrollo, comercio justo, el desempleo y la exclusión social, la aporofobia, consumismo, sobreendeudamiento personal, etc. También se puede contribuir a una educación para la paz y la cooperación y podemos trabajar contenidos como el desarrollo o subdesarrollo, la esclavitud laboral, la solidaridad internacional o la integración económica. También se puede trabajar en valores y contenidos para promover una educación para la igualdad y así fomentar una visión pluralista de la sociedad, trabajar las consecuencias de la desigualdad en el mercado de trabajo, el fenómeno de la feminización de la pobreza, contenidos vinculados a la educación ambiental, las externalidades, las consecuencias del crecimiento sobre el medio ambiente, la sobreexplotación de recursos.
La educación para la salud, por ejemplo, las consecuencias que el desarrollo tiene en la calidad de vida, las consecuencias de la publicidad en la adopción de hábitos saludables o no, la necesidad e importancia de la seguridad e higiene del trabajo y, evidentemente, también contenidos vinculados con la educación del consumidor, consumismo, publicidad de autonomía, obsolescencia programada o el mercado y la exclusión social. Son contenidos transversales que se podrían trabajar, en principio, desde cualquier materia de estas dos etapas, pero que, evidentemente, desde las materias del área económica se prestan a trabajarlos de múltiples formas. En definitiva, cuando nos planteamos haciendo una lectura detenida del currículo, acudiendo a la fuente primigenia, al propio currículo, y vemos qué es cada una de estas materias, qué es lo que se pretende con ellas, qué competencias se desean alcanzar, cómo tiene que ser el proceso de enseñanza y aprendizaje, y dejamos en un segundo plano, y sin descuidarlo, porque evidentemente tenemos que ser respetuosos con la normativa, pero dejamos para el final cómo evaluar estos contenidos, respetando, como digo, el Real Decreto. Entiendo, desde mi punto de vista, que los valores de la economía y el emprendimiento social no solo son compatibles, sino desde mi punto de vista son obligatorios. ¿Cómo podemos trabajarlos? Pues, como decía al principio, voy a hacer una serie de propuestas metodológicas que trabajo en clase, a mi manera. Cada uno las puede interpretar y llevarlas al terreno que considere oportuno, pero creo que algunas de ellas son ideas quizá exportables a otras materias. Yo creo que la clave, la solución, nos la da también el propio currículo, porque el currículo nos dice que el aprendizaje ha de ser por competencias. Entonces, si el aprendizaje ha de ser por competencias, tenemos que facilitarle al estudiante herramientas que le permitan ser protagonista de su propio aprendizaje. Expongo algunas de ellas. Una posibilidad, evidentemente, es la realización de trabajos. Aquí las posibilidades son infinitas. Cada una las puede hacer sobre los contenidos que considere oportuno, ligados a sus respectivas materias, o algunos de estos elementos transversales que decíamos. Pueden ser obligatorios, voluntarios, individuales, colaborativos. Menciono 4 que en estos momentos están en marcha entre mi alumnado. El alumnado de cuarto, obligatoriamente, les pido que hagan un trabajo sobre los contenidos, sobre qué es la economía circular. En primero de bachillerato, con carácter voluntario, hay 2 grupos. Uno está trabajando sobre la evolución del desempleo en distintos sectores y regiones, por sexo, y otro sobre la evolución de la pobreza en España desde la crisis de 2008. Estos todavía no han empezado, pero lo harán en breve. Y en las materias de fundamentos de administración y gestión, sobre todo en esta, pero también en IAE, bueno, hay multitud de textos para trabajar en el emprendimiento social. Veis que he puesto el logo de COP57 también, porque es una página web que visitan bastante los alumnos de FAG para hacer trabajos sobre distintas empresas cooperativas que forman parte de la Red de Economía Alternativa y Social de Aragón. Otra línea de trabajo puede ser trabajar a partir de imágenes. Pongo esta porque ha sido un trabajo reciente. La de la izquierda como veis, son unas piernas mutiladas. Es una fotografía de Gervasio Sánchez. Unas piernas mutiladas de personas que las perdieron con minas antipersona y al lado de un teléfono móvil. Bueno, y a partir de ahí, pues intentamos encontrar una relación que todos encontráis, que es el coltán, ese mineral mezcla de 2 aleación indispensable para garantizar la conectividad de la telefonía móvil. Bueno, pues a partir de aquí podemos trabajar, por ejemplo, la relación entre el control de las materias primas y las guerras y genocidios que asolan África desde hace décadas. Podemos pedirles que busquen analogías semejantes y la pareja de imágenes me la proporcionó mi alumna de INAVA. Es un niño soldado de Sierra Leona y un diamante. No explico la relación porque es obvia, pero también podemos debatir sobre las consecuencias de la venta de armas a países en guerra, que es un tema que está ahora de actualidad en España hasta que deje de estarlo, o debatir sobre el origen y las consecuencias de nuestro propio bienestar. Otra posibilidad, otra herramienta metodológica para hacer compatibles estos valores es el debate académico. Particularmente es una herramienta que me gusta mucho y que intento utilizar. Se entiende que el debate es académico cuando obedece a una serie de reglas. No es un debate improvisado, sino que hay que preparar los contenidos. Y lo vinculo, lo evalúo con rúbricas y está vinculado a objetivos y estándares concretos. Por no enrollarme, menciono, por ejemplo, en economía de primero bachillerato planteamos uno en cada trimestre. En el primer trimestre es uno
sobre la renta mínima universal. Discutimos entonces si es viable desde el punto de vista económico y si es moralmente legítima. En el segundo trimestre, al finalizar el tema de los factores productivos, un debate sobre el reparto de trabajo y otro sobre las ventajas e inconvenientes de la globalización a final de curso. En cuarto hemos hecho uno también sobre la legitimidad de la venta de armas a países en guerra y tenemos pendiente uno sobre si es lícito o no poner límites a la riqueza. Evidentemente se pueden trabajar textos, prensa, libros, todos los que se nos ocurran con los temas que queramos. No me enrollo, pero solamente menciono estos 3 libros porque me parece que creo que son una maravilla de libros y unas lecturas muy recomendables para nuestro alumnado. El alumnado de cuarto, por ejemplo, le voy a pedir que lean ese libro que se titula Yo de mayor quiero ser economista, de Montse Juniet, que es un libro muy sencillo, de muy fácil lectura, que introduce sobre los principios y valores de la economía del bien común. Y en primero de bachillerato, 2 clásicos, Economía eres tú, de José Luis San Pedro, que está agotado, pero se puede conseguir todavía, y La vuelta al mundo de un zorro polar rojo, que es un clásico también que explica de una manera maravillosa el fenómeno de la globalización. Y en Fundamentos de Administración y Gestión se pueden seleccionar textos sobre emprendedores sociales, también muchísimos. Podemos visionar películas, documentales, y también aquí las posibilidades son prácticamente infinitas en función de los intereses que queramos trabajar. En economía de cuarto, por ejemplo, en la programación tenemos asociado en cada trimestre 3 películas que vemos juntos todos los grupos de cuarto de economía, asociadas, como digo, a los contenidos que en este trimestre se ven. Y para este año, por ejemplo, sean Goodbye Lenin, Los falsificadores o El ladrón de bicicletas. Creo que son 3 películas maravillosas, de excelente calidad, porque también, independientemente de que les guste más o menos, porque, por ejemplo, El ladrón de bicicletas, cuando ven ya que es en blanco y negro, genera cierto rechazo, pero creo que la labor también de los docentes es divulgar películas buenas, de calidad. Nos podemos implicar, si tenemos fuerzas, energías y ganas, organizando ciclos de cine económico y social dirigidos a la comunidad educativa por las tardes, esto si uno quiere, y podemos ver documentales, vídeos. Pongo esta referencia, que algunos ya lo conocéis, Corrupción, el organismo nocivo, una película nominada a 5 premios Goya, que a los importantes, de mejor película, dirección, guión y documental, que vimos el 24 de octubre en mi instituto y se vino la directora y guionista del mismo, Teresa Soler, a darnos una charla y participar en un debate desinteresadamente. Esta actividad me parece también una maravilla para trabajar los contenidos. El pasaporte cultural, que es una iniciativa que nació en Guadalajara y se ha ido extendiendo por institutos de todo el país. Si mis datos no son incorrectos, en Zaragoza somos 4 institutos los que participamos, entre otros el Félix de Azara, el mío, y que tiene como objetivo promover entre el alumnado la participación en acontecimientos artísticos, culturales, sociales, que estén vinculados con los contenidos de nuestras respectivas materias. De tal manera que el alumno que asiste a estas actividades, si demuestra que ha asistido y hace una pequeña referencia, se le pueda gratificar finalmente con una compensación en la nota. Bueno, pues aunque pueda parecer que encontrar actividades vinculadas a la economía tal vez sea difícil, yo creo que no es así. Estos 3 ejemplos que os pongo son ejemplos que han sucedido desde el comienzo del curso hasta este preciso instante. La conferencia de Chema Caballero, Los niños soldado. Chema Caballero es un abogado defensor de derechos humanos que trabaja en África, y de una charla en Caixa Forum, extraordinaria, impactante. Veis, esta es la referencia que de él hizo al día siguiente el periódico de Aragón, a la que acudieron algunos alumnos. La conferencia de Adela Cortina, una filósofa catedrática en Valencia, de las más prestigiosas, yo creo, del país, que habló sobre el rechazo a los pobres, la aporofobia. Y ahora mismo, en este preciso instante, sabéis que se están celebrando ayer y hoy las primeras jornadas feministas que organiza la revista Contexto del Ayuntamiento de Zaragoza, con un plantel de ponentes fuera de serie, extraordinarias. Y ahora se está celebrando en la Sala Luis Galve una de las última actividad, que se titula Tormenta de ideas para cambiar el mundo, donde participan creo que 12 o 14 ponentes y hay 4 alumnos míos asistiendo a esta charla. Bueno, pues el que asiste a una serie de actividades de estas que tienen que ver con la toma de conciencia social y el compromiso social, yo entiendo que como eso está vinculado con los objetivos y finalidades de mis materias, deben tener una compensación. Podemos, evidentemente, visitar charlas, conferencias, visitas, las posibilidades aquí son también infinitas.
menciono alguna. La fotografía grande es también una participación de hace escasas semanas en CaixaForum a una visita de una charla que dio Gervasio Sánchez, en un ciclo de conferencias titulado Encuentros con Compromiso, que trata de también vincular entre los jóvenes la toma de conciencia social. La otra fotografía es una visita a Hualca, que a mí particularmente también me gusta mucho porque creo que Hualca estimula muy bien el fenómeno del emprendimiento, aparte de poder ver empresas, el emprendimiento en empresas de alta tecnología, y explican muy bien el fenómeno de las incubadoras, de las aceleradoras, incluso algún ejemplo de emprendimiento social que también hay. Por supuesto, las charlas del IAF, que todos conocemos, que son gratuitas, que van a nuestros centros, y en el catálogo de este año, que creo que es una quincena de actividades, hay varias de ellas claramente vinculadas con el emprendimiento social, u otras cosas más alternativas, como la Ruta Descubre, que el año pasado, por iniciativa del Laboratorio de Economía Social de la Universidad de Zaragoza, organizaron una serie de estudiantes de la Facultad de Economía, donde se mostraban distintas cooperativas de la Red de Economía Social de Alternativa de Zaragoza. Podemos proponer a nuestros alumnos que constituyan una asociación, de tal manera que, tomando como referencia otra asociación de estudiantes, pues redacten los estatutos, les ayudamos a realizar los trámites y pensamos qué fines y objetivos tiene que tener esta asociación, y les podemos marcar que entre los fines esté la realización de proyectos de mejora del entorno escolar o del entorno social. El objetivo, evidentemente, es promover el emprendimiento social, el desarrollo de todas las competencias clave, la implementación, si se puede, de algunos de estos proyectos que estén dentro de los fines, pero también, y si se puede, la implicación de la comunidad educativa en alguno de estos proyectos. Esta es otra actividad que yo creo que da todo el juego que uno quiera y tenga ganas de desarrollar, que es participar en iniciativas relacionadas con los presupuestos participativos. Supongo que lo sabéis, o al menos los de Zaragoza. El Ayuntamiento de Zaragoza tiene una partida presupuestaria destinada a realizar proyectos que surgen de iniciativas ciudadanas. Evidentemente hay una serie de requisitos. Tienen que ser proyectos que técnicamente se puedan realizar, que esté dentro del ámbito de actuación de un ayuntamiento. Bueno, pues el Servicio de Educación del Ayuntamiento enseña en los institutos, si se lo pides, en qué consisten esta iniciativa. Entonces los alumnos entran en la aplicación y a partir de cuarto ya se pueden dar de alta y se pueden promover iniciativas vinculadas a la mejora del distrito en el que uno está empadronado. Bueno, la actividad puede ser eso simplemente, o puede ser a partir de ahí todo lo que podamos y queramos hacer. El año pasado participamos en una actividad interdepartamental, una compañera de lengua, un compañero de filosofía y yo. Este año estos compañeros no están, pero yo la he solicitado, la espero hacer con cuarto y primero, y tengo medio convencida ya una compañera de filosofía para hacerla juntos. ¿Qué se puede hacer? Pues a partir de ahí podemos promover determinados proyectos de mejora de nuestro entorno, podemos implicar a nuestros compañeros, a la asociación de padres, a las asociaciones de vecinos, es decir, podemos en definitiva buscar el compromiso social de los jóvenes, la implicación de toda la comunidad educativa y fomentar la democracia directa, que es uno de los valores esenciales de la economía social y solidaria. Evidentemente, la realización de proyectos emprendedores, simulados o reales, que son obligatorios, como sabemos, en las materias de IAE de tercero y de cuarto, o de fundamentos de administración y gestión. Como nos dice y nos exige el currículo, estos proyectos han de ser viables económica, pero recordamos que tienen que serlo también social y medioambientalmente. Podemos, por lo tanto, plantear una serie de exigencias en los proyectos que nos hagan, y es que estén vinculados a necesidades no resueltas, que estén vinculados al entorno más próximo, y de estos proyectos sabemos que se tiene que hacer una exposición pública, obligatoria en el caso de FAG, según el currículo, no así en las de IAE. Bueno, esta exposición pública puede ser ante los propios compañeros, pero también puede ser ante la propia comunidad educativa. De este modo, no solo visualizamos estas materias, estos proyectos, sino que visualizamos, que es lo importante, unos proyectos que pueden tener vocación de mejora en el entorno más próximo. Y además sirven para contribuir a una apuesta de modelo de escuela abierta y participativa. Bueno, estos son algunos de los casos que están haciendo los alumnos ahora. Podemos hacer exposiciones también sobre algún contenido que queramos trabajar especialmente. Este es un ejemplo del año pasado, una exposición que hizo el alumnado de primero de bachillerato y que titulamos 36 semblanzas de mujeres economistas.
Son 36 porque eran 36 el número de alumnos que tenía el año pasado en primero, y tenía como objetivo la visibilización del papel de las mujeres, la aportación de las mujeres economistas a la ciencia económica desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, pero también algo que me resultó, bueno, no sorprendente, pero sí que nos resultó curioso también, un segundo objetivo, y es, al conocer las mujeres economistas influyentes de la actualidad, vemos que proceden de cualquier lugar del mundo, de la India, de Argentina, de México, a diferencia de las economistas del siglo XIX o primera mitad del siglo XX, que casi siempre proceden del mundo anglosajón. Bueno, podemos tratar temas transversales también, y yo creo que desde las materias del área de economía se puede liderar proyectos de centro, interdepartamentales o de etapa. La fotografía donde estoy ahí con Ramón es un alumno que tuve de la UIE en el instituto donde estudiaba hace años, donde yo trabajaba hace años, en Népila, en el Rodanas, y esa es una fotografía de un proyecto de centro que realizamos sobre el comercio justo, en el que nos implicamos todos los departamentos y yo diría que todo el profesorado sin excepción, y que culminaba con una jornada final en la que participaba también distintas entidades de la localidad. Evidentemente, dado el contenido del tema, el Departamento de Economía tuvo una participación muy activa. Tenemos una camiseta que no se aprecia, pero pone algo así como comercio justo. No sé. Podemos hacer proyectos interdepartamentales más sencillos o proyectos de materia. Y la otra fotografía es un proyecto en el que me estoy metiendo desde el año pasado, que me está dando más satisfacciones de las que inicialmente preveía, que he bautizado como Palabras Economía, que consiste en que a partir de conceptos clave de cada uno de los temas, después de cada unidad didáctica, cada uno lo lleva a un terreno personal, a una vivencia real o imaginada, pero en el que interioriza esos conceptos a una vivencia personal. Al final se hace una selección de relatos que nos dan una visión complementaria y alternativa de estas materias. Nos publicamos el año pasado en una publicación digital, ISU, e hicimos una lectura pública en la biblioteca. El año pasado lo hicimos en cuarto y este año lo estoy haciendo de forma combinada en cuarto y primero, porque el alumnado de primero, que el año pasado lo hizo, quiere continuar. Y la idea es que a final de curso se haga una lectura con los padres. Y yo creo que ese es un proyecto que tengo la ilusión de que algún día lo participemos varios centros en él, porque me parece que es bastante interesante. En definitiva, yo creo que podemos, desde estas materias, nos conduce también al uso de distintas metodologías activas, prácticamente cualquiera que nos planteemos, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje por proyectos, llevar la creatividad al aula, y yo destacaría particularmente una que me atrae más, que es la metodología del aprendizaje y servicio por el nivel de compromiso social. La consecuencia es que cuando trabajamos teniendo claro los valores y principios que tienen que regir estas materias, yo creo que es muy fácil trabajar la economía circular, la economía del bien común o la economía social y solidaria. Con todo, yo creo que hay retos y oportunidades que hay que aprovechar. El primero de los retos, yo creo, sería que cuando se elabore una ley educativa, y ahora parece que se está en ello, es interesante que se cuente con la participación del profesorado y de las asociaciones que lo representan. No solo porque va a aportar una experiencia y conocimientos que seguramente puedan hacer mejores de estas leyes, sino porque también contribuyen a su propia legitimación frente a experiencias que todos conocemos en las que la aprobación de las leyes se ha realizado con prácticamente la oposición de casi toda la comunidad educativa. El segundo reto es tener claro qué es lo que se quiere alcanzar. Es decir, cuando nos proponemos, como decíamos, qué queremos con cada materia, qué objetivos, qué competencias queremos alcanzar, con qué metodología, esto puede ser lo que nos debe inspirar a la hora de trabajar, más que pensar en los estándares de aprendizaje, que no es que obviamente no haya que evaluar los contenidos, pero quizá el punto de partida tenga que ser el contrario, qué queremos y luego ya veremos cómo lo evaluamos. Importante el tercero de los retos. Si queremos que los valores y principios de la economía social y solidaria impregnen en la sociedad, inevitablemente hay que incluirlos dentro del sistema educativo, porque espontáneamente no van a salir. Y eso enlaza con el cuarto de los retos. Esta inclusión de estos principios y valores necesariamente ha de ser explícita, que no nos obligue a tenerlos que buscar, deducir, sino que claramente se nos digan cuáles son esos contenidos. El quinto de los retos
es que es importante que cuando se trabaje el emprendimiento, desde mi punto de vista, no debe ser extracurricularmente mediante talleres externos y mucho menos realizados por instituciones financieras. Creo que la garantía de que el emprendimiento llegue a todos y llegue con la necesaria profesionalidad y neutralidad es introducirlo en el currículo y excluyendo de esta la impartición a las instituciones financieras. El sexto reto es que la visión y el enfoque de la economía en el currículo ha de ser un enfoque plural, crítico y social. El séptimo, también muy importante, creo que estos principios, para que lleguen a todo el alumnado, ha de estar dentro de materias comunes. En estos momentos no es así, de tal manera que los estudiantes pueden terminar, como todos sabemos, su etapa de educación secundaria obligatoria o de bachillerato sin que jamás hayan tenido ninguna materia de alfabetización económica. Esto significa que, a diferencia de los jóvenes que forman parte de las élites socioeconómicas, que sí que adquieren esa cultura financiera, económica y empresarial en su ámbito social, la mayoría de los jóvenes no tiene esa garantía. De tal manera que mientras estos contenidos no estén dentro de materias comunes, no se va a garantizar esa igualdad de oportunidades. Creo que es una oportunidad también por cuestión de inclusión social. El octavo reto u oportunidad es que inevitablemente cuando se trabajan los valores de la economía social y solidaria y del emprendimiento social nos lleva, como creo que hemos comentado también antes Anabel y he intentado transmitir yo, nos lleva al trabajo por competencias, al trabajo cooperativo, al trabajo por proyectos, a la innovación y al compromiso social de los jóvenes. Nos lleva también a un modelo de escuela abierta y participativa. Y por último, creo en definitiva que la economía y el emprendimiento social son, no solo para el sistema educativo, sino también para la propia sociedad, no solo un reto, sino sobre todo una oportunidad que hay que aprovechar. Muchas gracias.